Abdominoplastia o lipectomía. En este video te voy a contar exactamente para quién es y cómo se realiza para que tú veas si este procedimiento aplica según tu caso. La cirugía de abdominoplastia se empieza realizando el amarre de los músculos. Estos músculos se distienden o se sueltan con los embarazos generalmente, o también hemos visto que hay casos donde los pacientes suben y bajan de peso constantemente y esto también hace que los músculos se suelten. Para eso se realiza este amarre de los músculos que no solamente va a dejar el abdomen plano, sino que en el caso de las mujeres va a generar un efecto corsé porque la cintura va a quedar más pequeña. Además de realizar este amarre de los músculos, también se retira la piel que se encuentra sobrando. Si tú tienes flacidez, si tú te sientas y sientes que la piel está suelta, muy probablemente necesitas una abdominoplastia. Se estira completamente y en el caso de las mujeres que tienen estrías, las estrías que se encuentran del ombligo hacia abajo se van a retirar completamente. Si tienes estrías del ombligo hacia arriba, muy probablemente estas estrías van a quedar en la parte inferior de tu abdomen. En este procedimiento también realizamos liposucción. Se saca grasita de la espalda, baja, media y alta, se saca grasa de los brazos, de la entrepierna y en algunos casos de la papada. También aprovechamos de esta grasita que te retiramos para colocarla en los glúteos. Van a ser 300 centímetros cúbicos en cada glúteo, esto para que dé una forma más bonita, algo que sea armónico, que se te vea bien, que sea acorde con tu cuerpo. No nos gustan los glúteos muy grandes ni muy exagerados, por eso te lo comunicamos acá. Va a ser algo muy natural, muy redondito, pero muy acorde con tu cuerpo. Este es un procedimiento que tiene una duración más o menos de 2 horas. La realiza directamente el doctor Andrés Barrera Banicenoven. Él es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y con todo su equipo va a estar realizando el procedimiento. Para poderte operar necesitas tener entre 20 y 50 años. En este momento no tenemos autorizado realizar cirugías a pacientes mayores de esa edad. El proceso pues es muy sencillo. Primero realizar una valoración, puede ser virtual, puedes venir a valorarte. Luego de esta valoración, si eres una candidata para esta cirugía, programamos la toma de unos exámenes. Generalmente son exámenes de sangre, pruebas de coagulación, glicemia, creatinina, una prueba de embarazo, VIH, electrocardiograma y la prueba de COVID. Todos tus exámenes tienen que estar perfectos para poderte realizar esta cirugía, sobre todo en el tema de la hemoglobina. Varios pacientes se tienen que cancelar porque su hemoglobina está baja. Para eso lo que le recomendamos es tomar sulfato ferroso y ácido fólico por lo menos 2 meses antes de la cirugía para tener una hemoglobina correcta y poder realizar el procedimiento. La cirugía es completamente ambulatoria. Tú llegas, por ejemplo, a la clínica a las 6 de la mañana, empieza la cirugía a las 7, termina tipo 9 de la mañana, duras algunas horas en la clínica hasta que te recuperes, comas y te sientas completamente bien para salir a tu casa. Esa noche nuestra enfermera te va a ir a cuidar a tu casa. La enfermera, ¿qué va a hacer? Explicarte todo el proceso posoperatorio, cómo usar la faja, qué comer, qué no comer, qué es normal, qué no es normal, y al siguiente día te ayuda a bañar. El baño es indispensable, por favor, báñate todos los días para evitar que se forme cualquier infección. Luego de que te hayas bañado, al siguiente día va a llegar nuestra esteticista. Ella, con toda su experiencia, porque lleva muchos años con nosotros, te va a realizar el drenaje que necesita. Esto no es ni doloroso, ni tormentoso, ni nada de eso. Por el contrario, vas a descansar cuando tengas las manos de ella ayudándote a recuperar. Durante todo este proceso posoperatorio, ¿qué debes hacer? Utilizar una faja, la espuma, la tabla y todas las cosas que nosotros te vamos a ir recomendando diariamente. Es importante que sepas que esto es un proceso que tiene una duración de 3 meses. Entonces, tu incapacidad inicial va a ser de 1 semana. Es una semana donde debes caminar, moverte, tener actividad, nada de quedarte quietica ni acostada, sino que entre más actividad tengas, pues mucho mejor para tu recuperación. Luego de esta semana inicial, que es como un poco difícil, los primeros 2 días quizás vas a necesitar ayuda para levantar levantarte y para acostarte. Entre más independiente seas, entre más pronto hagas todo tú solita, más rápido te vas a recuperar.
Caminar es la principal recomendación. Esa semana que vas a estar en casa no debes estar acostada, debes caminar alrededor de la cama, de la sala, estar siempre como en constante movimiento. Y el proceso total de desinflamación, porque tú a la semana ya te vas a sentir muy bien, pero te vas a ver inflamada. Entonces, esta desinflamación dura 3 meses. Hay pacientes que pueden durar un poquito más. Entonces, para que sepas que esto es un proceso, te operas y más o menos a los 2-3 meses ya puedes colocarte un bikini o ir a la playa, no va a ser algo inmediato. La cirugía plástica ya no es dolorosa ni es tan traumática como lo era hace unos años. La cirugía plástica es muy linda, pero deja cicatrices, entonces es importante que seas consciente que pueden quedar algunas cicatrices. Hay pacientes que la cicatriz prácticamente ni se les ve y hay otras que tienen una cicatriz un poco más gruesita. Para todo esto hay tratamientos, sin embargo, pues es importante que tú seas consciente de esto. En todos los pacientes se realiza lo que ya te expliqué: amarre de músculos, retirar la piel, sacar la grasita. Sin embargo, la cirugía plástica no es una fotocopiadora. Dependemos de tu resultado, de tu cuerpo, de cómo reacciona tu cuerpo a la cirugía. Aquí te voy a mostrar algunos casos. Hay pacientes que son muy delgadas y que sí necesitan una abdominoplastia. Hay pacientes que son un poquito más gruesitas y solamente una liposucción les queda bien. ¿Esto de qué va a depender? De la piel que tengas sobrando. Espero haber resuelto muchas de tus dudas. Por favor, si tienes alguna pregunta, déjamelo saber.